como curiosidad, ese ejército, una parte lo mandaba Kindelan, que era un afrancesado perdido, y el otro lo mandaba el marqués de la Romana. Los ingleses, después del 2 de mayo, le soplan a los españoles que allí está ocurriendo algo grave, el 2 de mayo ha habido un follón, de enteraros, saber, y empiezan a llegar oficiales con mensajes diciendo, oye, entonces, ¿qué hacemos aquí con los franceses? Los franceses intentan obligarles a ¿Me perdonas un segundo, sí, que tenemos una llamada? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, adelante, por favor. Mira, muchas gracias por el programa. Y la pregunta es, Ferrol y La Graña, yo tengo entendido que eran reales villas. Real Villa de Ferrol, Real Villa de La Graña, reales astilleros, reales fábricas que había. ¿Y cómo nos quitamos y nos tachamos lo que todo el mundo está deseando tener, que es un honor de ser una ciudad de rey, con realengo? Y pregunta número 2. Habían estado diciendo que en estas fechas en Ferrol había 4.000 vecinos, pero vamos, lo que yo tengo entendido, aunque en Ferrol el número de habitantes se ha variado mucho en función del trabajo de artilleros, lo que sí tengo, por lo menos un poco de información del tema, es que el número de vecinos, que puede ser 4.000 en el 1800, una cosa es lo que están en las actas municipales, que es el número de vecinos, y otra cosa es que cada vecino que se empadrona tiene 5 aproximadamente, se multiplica por 5 el número de habitantes, con lo cual en Ferrol en 1800 aproximadamente había 20.000 habitantes. Sí. Poco más o menos. Sí, como mínimo 12.000. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, 20.000 más o menos, sí, es lo que se calculaba, ¿no? 20.000 habitantes. Vecinos y ponle 4. En cuanto al tema de la Real Villa de La Graña, es cierto que lo fue. Creo que Ferrol nunca fue Real Villa de nada. Se le concedió el título de ciudad en 1850, si no me equivoco. Era Villa desde Alfonso X el Sabio. Era Villa. Era Villa, sí. ¿Era Real Villa? Era Real Villa. Era Real Villa, podía ser. Pues bueno, se le concedió el título de ciudad a Ferrol. La ciudad se lo dio Isabel II en 1850. Isabel II, exactamente. Pero yo creo que no era Real Villa, yo os digo por qué. Porque en principio, vosotros sabéis que una cosa es el realengo, y por ejemplo, la que era Real Villa 2 veces es Mugardos, 2 veces Real Villa. Sí, pero porque había estado la reina. Pero Ferrol ocurrió lo siguiente, vosotros daros cuenta que durante mucho tiempo forma parte, en primer lugar era de realengo, que quiere decir que pertenecía a la corona, pero no porque fuera Real Villa de nada, era de realengo, es decir, las villas que no estaban asignadas a los señores feudales del momento se llamaban de realengo, que no quiere decir reales. Entonces, hay un momento en que Ferrol pertenece a la corona, luego era de realengo. ¿Qué ocurre? Que se la dan a los señores de Andrade. O sea, pasa a ser dominio del señor de Andrade. Nunca. Y entonces, nunca. Sí. Y entonces, Ferrol no fue nunca de los señores de Andrade. Sí. ¿No? Sí, lo siento, creo que sí. Yo creo que no. Sí. Bueno, fue de no, Pérez Obor, pero sin duda. Y entonces, al llegar hay un momento precisamente, en 1700 y pico, cuando ya la toma la corona como suya, precisamente por la fundación de todos los arsenales y se lo quitan al conde, efectivamente. Entonces, era de los señores, era el conde de Lemos. Era el conde de Lemos, sí. Yo decía que no era de los condes de Lemos. No, era de Lemos. Por eso te digo que en realidad lo que pasa es que... y fue de los de Andrade también. Y fue de los de Andrade. Pero lo que el realengo no quiere decir que fuera real, sino que como no era de nadie, es decir, no estaba asignada a un determinado feudal. Entonces era del rey, simplemente. Era del rey. Pero luego se les asignó a Andrade y a los Lemos y luego volvió otra vez a la corona, pero ya en el siglo XVIII. Hola, buenas noches. Hola, boa noite. Buenas noches. Bueno, mire, eu creo que eu non son ninguén para darles leccións de nada, pero penso que teñen un concepto equivocado do que da época histórica que están falando, posto que daquela non, España como nación non existía.
A primeira nova que se ten da nación española é no ano 1812, coa Constitución, como moi ben saben todos vostedes. O que había, o que loitaban eran os exércitos do rei, que todavía eu me lembro cando a miña aboa me decía que o meu pai fora a servir ao rei e todas estas cousas. Ferrol era unha población indefensa, porque desde o ano 1469 que fomos invadidos polos casteláns, en concreto por Rador de Guevara, pois desde aquela hasta as guerras napoleónicas non podíamos tomar nunca armas, e as levas que facía o rei se armaban unha volta que estaban fora do reino de Galiza. A historia nosa se ve moi ben se vostedes visitan os monumentos, por exemplo, o que está ali na Porta do Dique, que rememora os mortos de ferroláns en África, ferroláns e galegos, que me parece que pasaba dun 30%, os héroes da batalla de Trafalgar, Churruca e Gravina, e o 50% dos mortos e feridos eran de Ferrolterra, en fin, así todo. Falta un monumento que sería o da Guerra de Cuba, que tamén o 20% eran mortos de Ferrolterra, e todo eso. Por eso, para falar de España, tal e como a conocemos hoxe en día, hai que falar a partir do ano 1833, cando a reina rexente abole o reino de Galicia e fai o que se chama a nación española dividida en rexións e todo eso. Se queren velo, estas cousas que eu digo, miren ali na porta do dique, miren para arriba, verán que hai un escudo, que é o escudo real de Fideuera Castela e León, e ninguén máis. A corona real, en un lateral está o escudo do reino de Galiza, que era hasta o ano 1333, que esta boa muller aboleu, decretou a extinción do reino de Galicia e aboleu a xunta do reino de Galicia, que xa tínhamos daquela. Perdonen, non quero molestar baixo ningún concepto, pero quero que se queden ben claras as ideas. Moitas gracias. Santiago. Bueno, vamos a ver. El Reino de España existe desde hace muchísimo tiempo. Efectivamente, las nacionalidades son a partir de 1844, se creen esas cosas. Lo de 1812 no tiene nada que ver porque antes de 1812 también existía España. Es más, también existió el Imperio Español, que los emperadores eran Carlos V y después fue, si lo quieres, Felipe II. Naturalmente que evolucionaron las formas de gobierno, pero decir que el Reino de Galicia tuvo alguna vez una representación independiente en el Reino de España, desde el siglo XIII no ha ocurrido esa cosa. Es decir, que claro que era España Ferrol, y efectivamente en Trafalgar, como todos los barcos que al final fueron a Trafalgar estaban aquí en Ferrol y tenían las dotaciones de las matrículas de mar, que era una cosa para toda España, que tenían que embarcar todos los pescadores y tal durante 3 años de su vida, por lo menos, pues efectivamente, en Trafalgar, como los otros barcos que habían venido y habían sido destruidos, pues fueron los barcos de aquí los que fueron en mayoría Trafalgar, y la mayoría de los caídos pues sí que son gallegos y de los oficiales también. De los 2000 y pico muertos que hubo en Trafalgar, la mitad